Tome su Biblia, por favor, y váyase al libro de Génesis, capítulo 1. Dios es bueno. En este capítulo hay un versículo muy importante que lo he usado cientos de veces, pero es el importante para empezar este tema que hoy día vamos a tocar. Versículo 26, Génesis 1:26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ese principio que está aquí en Génesis 26 es lo que ha movido toda la acción de Dios en la historia. Explico. El anhelo del Señor cuando creó a Adán fue que Adán manifieste la imagen de Dios. ¿Estamos? Él fue hecho a su imagen. Esto lo he explicado muchas veces, lo conoce. El pecado lo que hace es destruir esa imagen. Y a medida que el hombre cae y cae y cae y vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer y llegamos al diluvio en Génesis 6, Dios se ve obligado a destruir toda la creación porque literalmente la imagen del hombre, la imagen que Dios había puesto en él, se había deteriorado tanto que no era digna de ser salvada. Del grupo que queda, esa familia, ¿sí? Esas 8 personas, se levanta otra nueva generación, pero aún ellos tenían esta imagen distorsionada. Ellos no nacieron de nuevo. La fe de Noé salvó a sus hijos, a sus familias, pero ellos ya tenían un gen defectuoso. ¿Estamos claros con eso? Todos ellos descendían de Adán. Entonces fue cuestión de tiempo que se manifestara otra vez este problema de adulteración de imagen. Ese proceso no se detuvo. Cuando Jesús viene, lo que el Señor trae con él es la imagen perfecta. Jesús es la imagen. Por eso le llama Pablo el postrer Adán, el segundo Adán. Él trae la imagen corregida. Es Adán sin el gen defectuoso. Es Adán perfecto. Es Jesús la imagen misma de Dios. Eso está explicado precisamente en el libro de Hebreos. Cuando ustedes leen los primeros versículos, dice, Él es 1:3, estoy leyendo Hebreos 1:3, dice, Él es, Jesús, está hablando de Jesús, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Otra vez, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Amén. Voy a revisar el mismo versículo. Estoy en el versículo 3, pero quiero verlo en otra versión, si me permite. Dice acá, en la Biblia textual, escuche por favor, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser. ¿Qué trae Jesús? ¿Qué trae de regreso? La imagen. Entonces, pensemos por un momento. Dios crea al hombre a su imagen. El diablo hace pecar al hombre y la imagen se corrompe. No hay manera en todo el Antiguo Testamento de reparar la imagen. No hay manera. No puede haber proceso regenerativo.
Volver, generación, genética. No puede regenerar al hombre todo el Antiguo Testamento. Cuando Nicodemo va a hablar con Jesús esa noche y le dice: ¿qué debo hacer? ¿Cómo el hombre puede entrar? ¿Cómo puede entrar al reino? ¿De qué se trata todo esto? Jesús le dice, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo. O sea, está hablándole, debes pasar por un proceso de regeneración, regenética. O sea, tiene que haber un proceso genético en ti. Debe haber eso. Y luego dice, debes nacer del agua y del Espíritu. Ese es un punto interesante para meditar. ¿Qué significa nacer del agua y del Espíritu? Lo vamos a trabajar. ¿Entendió algo Nicodemo? No entendió nada. Durante el ministerio de Jesús, Él manifiesta esa imagen en todo lo que Él hace. ¿Estamos? Es tan asombrosa el cuadro en el que los discípulos lo ven cuando la tempestad calma, y cómo uno de ellos cae de rodillas diciendo: Señor, tú eres. Él manifiesta justamente lo que está diciendo aquí, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser. Ahora, Él trae la imagen dentro del reino. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. El medio por el que vuelve la imagen es el reino. Por favor, cada palabra es importante. Jesús trae la imagen del hombre perfecto, pero no la trae suelta. ¿Por qué? Porque el sistema en el que Jesús aparece, estoy hablando de la cultura, estoy hablando de ese momento allá más o menos en el año 0, en el año 6, en el año 3, ahí era un sistema totalmente corrupto, era caído, aún el sacerdocio era corrupto. Jesús no tenía dónde poner un pie sin ensuciárselo. O sea, todo lo que estaba en ese momento era sucio, era corrupto, todo. La palabra dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Recuerda el pasaje? Estamos hablando de Juan. Entonces, es muy interesante. Es como cuando ves un bebé que acaba de nacer, está todo precioso, está lindísimo, y la gente que lo está atendiendo está con barbijos o lo que le llamen tapabocas, etcétera. Está en un ambiente estéril, no queremos contagiarle nada. O sea, Jesús es introducido en el mundo, pero Él es como una cápsula dentro del reino. El reino es en lo que viene, es esa atmósfera impresionante que desciende del cielo. El reino de los cielos se ha acercado y Jesús está al medio. Entonces, más o menos pasaba esto. Imagínense que yo tengo un círculo invisible de unos 2 metros cuadrados alrededor de mí. Entonces, donde yo voy, ese círculo se mueve. Ese es el reino. Entonces, la gente me escucha, pero para que la gente pueda creer en mí, pastor, tiene que entrar a esa atmósfera. Entonces él entra y él cree, ve, entiende. Él sale de ese lugar y él no agarra. Por eso es que tanta gente que fue sanada, que recibió un milagro, no aparece cuando Jesús es arrestado. ¿Dónde están? ¿Dónde está Jairo? ¿Dónde están? Ni siquiera Lázaro. ¿Dónde está toda la gente? Los 5,000 que comieron el pan, toda esa gente que recibió tantos milagros. Imagínate que alguien reviva a tu hijo. Dime si tú no estarías agradecido de por vida. ¿Dónde estaban todos? La atmósfera, el reino, era lo que provocaba que la gente se sostenga. Jesús está hablando. Pasó un día, pasó 2, pasó 3, 5,000 gentes. El círculo de Jesús no era de 2 metros cuadrados, era una cosa inmensa. Esa gente no tuvo hambre, no tuvo sueño, se olvidó del trabajo, se olvidó de la familia, no quería moverse, quería seguir ahí. ¿Dónde estaban? Estaban en el reino. Gracias, pastor.
Entonces ellos, Jesús solo operaba en el reino. Y el reino podía ir a un lugar siempre y cuando haya fe. En el caso de Samaria dice que no pudo entrar porque la gente no tenía fe. Entonces Jesús no era ¿qué le digo? No era alguien que podía hacer algo fuera de la atmósfera del reino. Quiero que entienda esto. No era el superhombre que él podía hacer lo que quería y volaba y aparecía y hacía, porque no era eso. Él, lo voy a decir con cuidado y va a chocarte a tu espíritu. Él estaba sujeto al reino. Era el reino lo que determinaba dónde él podía ir y dónde no podía ir. Había lugares donde él no podía ir, aunque era el hijo. No podía. Era necesario que él se mueva simplemente donde el reino podía obrar. Cuando los discípulos son comisionados, Mateo 10, vayan de dos en dos, ellos son parte de esa burbujita, de esa cosa invisible que es reino. Van y hacen. Y aunque viajaron un par de días, eso se extendió, el reino se extendió. ¿Por qué se extendió? Porque la fe de ellos era lo que provocaba su permanencia dentro del reino. El otro día mirábamos por televisión con mi esposa un programa que nos gusta en Discovery, se llama En Cámara Lenta. No sé cuántos ven ese programa, es una serie, es muy bonita. Y mostraban cómo se rompían las burbujas en cámara lenta. Pero burbujas, ¿no? Yo no sé si a ustedes les gusta hacer burbujas, es muy divertido. A mi hija Natalia le gusta mucho hacer burbujas. Y jugamos mucho con burbujas, ella hace burbujas y mi perro las revienta. Anda saltando, reventando las burbujas. Es divertidísimo verlas jugar. Entonces, y terminamos todos emburbujados luego. Puro jabón y puro detergente y yo qué sé. Pero mostraron un ejercicio muy interesante. Imagínense que esa es la burbuja. Entonces, el hombre que hacía las burbujas podía meter su mano a la burbuja sin romperla y sacarla. Entonces el que está filmando le dice: ¿cómo puede hacer eso? Porque apenas una partícula de polvo hace que reviente la burbuja. Fácil, la mano tenía que estar hidratada, o sea, la mano entera la mojaba primero en agua, entonces podía luego meter la mano y no rompía su mano la burbuja. Uy, yo estaba mirando eso y estaba pensando en la fe. O sea, es que es eso. La burbuja del reino, ese espacio, da lugar a la gente dentro en cuanto que ella se mantiene en fe. Los discípulos solo podían hacer milagros si estaban dentro del reino. En el momento en que salían del reino no les funcionaba nada. Señor, no podemos sacar este demonio. Hombres de poca fe, vengan. Entonces la habilidad de Jesús consistía en saber mantenerse dentro del reino. ¿Y saben qué es lo que él enseña durante todo el tiempo que está con sus discípulos? Les enseña a los discípulos cómo vivir en el reino. No les enseña doctrina. Estaban llenos de doctrina. Miren ustedes a la samaritana. Toda su vida es un desastre y quiere saber dónde debe adorar. Ella necesita un psicólogo, no necesita saber dónde adorar. Esa es la doctrina. La doctrina, cuando no está acompañada de fe, no sirve para nada. Entonces, Jesús no les enseñó doctrina, les enseñó cómo moverse en la atmósfera del reino. ¿Cuáles son las leyes del reino? ¿Cuándo Dios recibe una ofrenda? ¿Cuándo recibe una oración? ¿Cuándo no? ¿Cómo debemos movernos como personas, unos con otros, con el mundo, con los de la casa de Dios? En fin, en pocas palabras, él habló de las dinámicas que rigen la permanencia de un creyente en el reino. En eso consiste toda su enseñanza. Él traía la imagen, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, Biblia textual.
¿Qué dice en el griego? A ver. La palabra, qué interesante, la palabra en griego de imagen aquí no es ícono, imaginaba que iba a ser ícono, es carácter. Carácter. Y carácter significa sello grabado, figura estampada, copia, representación exacta, imagen misma. Jesús trajo eso, era el carácter de Dios, Él trajo la imagen de Dios. Entonces cuando ahí está nuestro amigo Felipe, ¿verdad? Creo que es él el que le dice, muéstranos al Padre. La respuesta de Jesús es, pues, aquí está. Sí, ahora ellos estaban viendo a Jesús, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero Jesús dice, aquí estoy, aquí está, soy el Padre. Ajá. Bueno, si tú lo dices, Señor, yo lo tomo, ¿no? Pero, wow, esperaba otra cosa. Bueno, el asunto es este. En el libro de Efesios, si pueden buscar por favor, capítulo 4. Yo quiero que pueda entender antes de hablar de los ministerios, por qué los ministerios son importantes. ¿Sí? No tiene lógica que nosotros tratemos de exponer algo si no sabemos la utilidad de lo mismo. En el capítulo 4 dice así, versículo 7, 4:7. Voy a leer Efesios 4:7 adelante. Si tiene su Biblia, puede seguirme. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Verso 9, paréntesis, esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Cierra paréntesis. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ok. ¿Por qué? Versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición, también se traduce a la imagen, de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En pocas palabras, los ministerios son enviados de parte de Dios para que nosotros podamos completar la imagen de Dios en nosotros. ¿Están aquí? Hola. Esa es la razón. Este es un tema de recuperar la imagen. Ahora, volvamos al ejemplo, por favor. Sigo con el relato. Cuando Jesús se va, Él había anticipado de que su partida no era el final de todo. Es más, Él dice, les conviene que me vaya porque cuando yo me vaya el Espíritu Santo podrá venir y ya conoce el texto. Ok. ¿Cuál es la utilidad de que el Espíritu Santo venga? En ese momento los discípulos no vieron ninguna utilidad. Le dijeron, no, Señor, preferimos que tú te quedes.
Y Jesús les dice, no, es que si yo no me voy, el Espíritu no puede venir. Es como cuando te quieren cambiar, ¿verdad? Te doy 5 pesos ahora o 100 pesos para fin de año. ¿Qué prefieres? Los 5 pesos ahora, listo, resuelve algo de inmediato. Los 100 pesos, pero fin de año falta mucho. ¿Me explico? Fue un truque medio forzado. Un niño probablemente escogería los 5 pesos ahora. ¿Por qué? Porque él no vive a largo plazo, quiere las cosas hoy. Simple. No tiene mente de inversionista. ¿Ok? Entonces, los discípulos no entienden muy bien por qué debe venir el Espíritu Santo. Jesús les dice, Él les va a guiar a toda verdad, les va a recordar todas las cosas que yo les hablé. Les va a hacer entender lo que no me han entendido. Consideren ustedes que apenas un par de parábolas Él les explicó a los discípulos. La gran mayoría de las parábolas no las explicó y no creo que ellos mismos las entendieran. Créanme. Algo tan importante como su muerte y su resurrección no lo habían entendido y Jesús lo había hablado. ¿Recuerdan eso? Listo. Entonces, ¿qué sucede? Jesús se va, muere, asciende y el Espíritu Santo en Hechos 2 desciende sobre los discípulos. Hasta ahí estamos claros. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo trae? La capacidad. Les hago una pregunta. Cuando Jesús se fue, ¿dejó el reino o se lo llevó? Piensen. No alcen la voz, solo piensen. Yo nunca escucho a la gente que grita. Piensen. A ver, volvamos al punto. Pensemos, ¿qué hicieron después de que Jesús se fue los discípulos? Para ver si el reino se quedó o se fue. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Se llenaron de temor, se dispersaron, se escondieron, sus ojos se cegaron, ni siquiera lo pudieron reconocer. O sea, el reino se quedó o se fue. Se fue. El reino solo estaba presente porque Jesús estaba presente. Y no tenía una imagen, no tenía un equivalente, no tenía, ni siquiera Juan tenía la imagen de Jesús, no la tenía, no podía nadie contener la imagen, nadie podía soportar, nadie podía anclar el reino a la tierra, no podían. Entonces cuando Jesús se va el reino también. Y ahí quedamos otra vez como estábamos antes de que llegara. Por eso la reacción de todos los discípulos. No hay uno solo que, bueno, Juan se libra. Juan es el único que no tiene temor de estar al pie de la cruz. ¿Podía tener temor? Claro que sí, podían haberlo vinculado con Jesús, arrestarlo y matarlo a él también. No le importó. Y esa es la razón por la que él es el único que muere de muerte natural. El premio de su valentía fue de que él no murió martirizado. Y eso se cumple en Apocalipsis. Estos son los que han vencido, aquellos que negaron su vida hasta la muerte. ¿Por qué él pudo morir de muerte natural? Porque cuando está frente a la cruz, cuando está siguiendo a Jesús en todo tiempo, él mismo decide no tenerle temor a la muerte. Se expone, me van a matar, me matan, listo, aquí estoy yo. ¿Y cuál fue el premio de eso? La muerte ya no lo podía tocar. Él termina muriendo de muerte natural, es el único. Pero todos los discípulos tuvieron temor. Y la consecuencia fue de que todos ellos tuvieron que vencerlo. ¿Cómo lo vencen? Sufriendo el martirio. Tú no puedes pasar al otro lado si no vences el temor a la muerte. Estos son los que han salido, los que han escapado de la gran tribulación, los que negaron su vida hasta la muerte. Son 3 requisitos, pero ese es uno.
Entonces, ¿qué sucede? Se quedan sin el reino, desconsolados, atribulados, tristes, ni siquiera se creen entre ellos. ¿Recuerdan ustedes cuando las mujeres dicen, el Señor resucitó? Nadie les cree. Ni siquiera la capacidad de confiar en sus palabras se quedó. Todo se fue. ¡Uy, qué duro! ¿De qué le hubiera servido al Señor dejar doctrina? Lo que le esperaba en ellos era fe. Pero la fe que ellos tenían era una fe de reino. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú entras a la atmósfera que Jesús generaba, automáticamente sentías fe, manifestabas fe. Pero en el momento en que salías de la burbuja, esa fe no era tuya, se iba. Cuando el Espíritu Santo desciende, desciende el reino. Y genera una atmósfera, genera fe, genera lo mismo que Jesús generaba, lo mismo, los milagros, la fuerza, la convicción, la fe, la tenacidad, o sea, todo lo que Jesús generaba el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dice, ustedes cuando venga el Espíritu Santo, mayores cosas harán de las que yo hice. Ok, interesante. El Espíritu Santo, noten, hace algo bien interesante. Jesús les dice en Hechos 1:8, esperen, después de recibir el Espíritu Santo me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo es mártir. Ahora, imagínese esto. Imagínese usted que yo soy una persona que tengo una cojera en una pierna. Si trato de correr, mi cojera se hace más visible. Es un problema que está en mis huesos. El Espíritu Santo desciende y Él es una prótesis. Esta prótesis se inserta en mi cadera y puedo caminar bien. La primera acción del Espíritu Santo es llenar el espacio que mi fe no puede llenar. Estamos firmes por su Espíritu. Entonces resulta que ya yo puedo moverme, no cojeo, pero esta parte que me insertó el Espíritu, esta prótesis, no es mía, vino del cielo. O sea, no piense usted que después de Hechos 2 ellos se pararon y dijeron, bueno, debo morir, ¿dónde está la espada? Voy a morir, estoy programado para morir. O sea, no, ellos no querían morir. ¿Quién quiere morir? Simplemente que en ese momento, cuando ellos tenían que enfrentar a la muerte, el Espíritu Santo tomaba el espacio que el temor había ganado en el corazón de todos ellos. ¿Me explicó? El Espíritu Santo vino el reino. Esa es la razón por la que toda esa gente, esa multitud que ese día de Pentecostés estaban en Jerusalén, pudieron escuchar el mensaje del reino de Dios en sus propios idiomas. Vinieron esos dones de lenguas, etcétera, etcétera. Todo lo que usted conoce. ¿Qué vino? Vino el reino. No vinieron dones, vino el reino. El reino vino a la tierra y su primera tarea fue insertarse en las áreas débiles que tenía todos los creyentes. Entonces usted ve en el capítulo 3, capítulo 2 finalizando, ya a Pedro levantarse y predicar la palabra con valentía frente a mucha gente. Más de 5,000 personas lo escucharon. ¿Por qué sabemos eso? Porque ese fue el número de gente que se convirtió. ¿De dónde Pedro sacó coraje para hacerlo? ¿Era Pedro? No, era la prótesis. Era la prótesis.
Jesús no logró que él se llenara de valor. Estando físicamente, tomándolo de la mano, no logró llenarlo de valor completamente. ¿Me está siguiendo? ¿Recuerda cuando se está hundiendo? Señor. Pero el Espíritu Santo vino y ¡fum! Y Pedro se levanta y es un león. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo directa? De que lo que a Pedro le tomaría 20 años, lo hace en un instante el Espíritu. Ya estoy listo. Sí, ya está listo, hermano. ¿Qué necesito para mantener esto? Lo mismo que necesitabas para moverte con Jesús: fe. Entonces la iglesia puede empezar a operar de inmediato. No necesita 20 años de ministerio, no necesita 40 años de seminarios. La iglesia de inmediato, la gente empieza a traer dinero. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente empieza a vender sus casas y a traer todo a los pies de los apóstoles? ¿Qué se soltó en ellos? ¿Generosidad? No, ¿qué se soltó? Fe. La gente da porque tiene fe. Se soltó fe de una forma extraordinaria, sobre todo Jerusalén. Ese anillo que Jesús formaba con el Espíritu Santo llegó hasta España. Era algo que los discípulos no podían ver en su momento cuando estaban con Jesús, sin duda. Lo que el Espíritu Santo no hace. A ver, Él es la prótesis. ¿Estamos bien? Perdón, es la palabra que más se me viene a la mente. Prótesis viene de un griego, ayudador, algo así. Hace que tu cojera no se note. Pero hay una parte que el Espíritu no hace: cambiar tu carácter. Esa es una acción de voluntad personal. Entonces ustedes van a ver, por ejemplo, que este hombre Ananías y su esposa Zafira, aún dentro de la atmósfera que había de reino, ellos colapsan. ¿Por qué mintieron? A ver, el pecado fue mentira, pero ¿por qué mintieron? Díganme por qué. Señor. ¿Pero por qué quisieron retener el dinero? Porque tenían falta de fe. Uy, pero vamos a dejar todo. Pero mira, no, ¿por qué no nos quedamos con alguito? En definitiva, no, mira, Dios sabe. ¿Dónde fue su problema? Ellos estaban dando mucho dinero también. Imagínense que su casa la vendieron en, ¿qué le digo? 40 millones de pesos colombianos. Ya ahí estaba su vida, pues toda su vida habían comprado su casa, era todo lo que tenían. Y bueno, el Espíritu los mueve a ofrendarlo. O sea, ellos están dando un paso de fe. Pero dicen al momento de dar: oye, ¿qué tal si nos quedamos con unos 5 millones? Demos 35 millones de pesos, es una muy buena ofrenda. Entonces cuando están ofrendando, el apóstol les hace una pregunta muy sencilla. Les dice: ¿es el valor completo de la casa? Eso es todo. Ellos podían haber dicho: no, estamos guardando algo para nosotros. Y les puedo asegurar que no hubiera bajado un rayo y los hubiera consumido. No. Les dijeron: sí, lo vendimos en 35. Siguiente escena: charque de discípulo. Sí mintieron, pero fue una mentira guiada por el temor. En pocas palabras, por falta de fe. Qué terrible es cuando empezamos haciendo algo en fe. Vamos a tomar la ciudad y luego decimos: mejor no. Si hemos empezado en fe, terminemos en fe. No somos de los que retrocedemos. Él nos sostiene, no temas. El Espíritu Santo desciende y pone prótesis a todos. Hace a Pedro un tremendo predicador.
Hace a Juan amoroso, cariñoso. Hace a Jacob. Bueno, en fin, ¿no? Cada uno tiene su perfil. Estamos leyendo un libro muy precioso con mi esposa, se llama En busca de los apóstoles, que es la historia de dónde fueron ellos a predicar después de que Jesús se fue. Un libro preciosísimo, se lo recomiendo. En busca de los 12 apóstoles. Ahí nos enteramos que Mateo, por ejemplo, era hermano de Andrés. El Mateo, Leví, era hermano de uno de los discípulos. No lo habíamos visto nunca en la palabra. Y dice en la Biblia. ¿Dónde estabas tú? Esos versículos que ¿dónde se esconden? Así que él ya era familiar de un discípulo. Interesante. Bueno, entonces resulta, se los voy a mostrar la tapa en un minuto al terminar, ¿sí? Entonces resulta de que al final el Espíritu Santo desciende, trae el reino, y la iglesia, la recién constituida iglesia, es el elemento que puede anclar el reino en la tierra, siempre y cuando la iglesia manifieste fe y dependencia al Espíritu Santo. ¿Se explica eso? Cuando yo contristo al Espíritu Santo, he tirado por la borda toda posibilidad de salvación, de ayuda, de recuperación. O sea, toda posibilidad está tirada, se murió. Por eso Jesús dice que al que pega contra el Espíritu Santo no se le perdonará nunca, ni en este siglo ni en el venidero, nunca. Uy, eso es muy grueso, pero lo dice, ¿verdad? Sí, porque una persona que niega al Espíritu Santo, ya no hay forma de que sea alcanzada. Ese es un suicidio teológico terrible. No hay más que hacer. Volviendo al texto de Efesios 4, ¿cómo encaja todo esto? Lo que estábamos leyendo. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, tómese unos minutos en el versículo 12, ¿sí? Para la obra del ministerio, estoy ahí. Vamos a empezar cambiando el vocabulario que la iglesia maneja. ¿Estamos? En realidad existe un solo ministerio. Si nosotros reunimos toda la lista de ministerios, vamos a encontrar como 23 entre dones, ministerios y operaciones. Aquí Pablo habla del ministerio en singular, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué diferencia hay entre el ministerio y los ministerios? ¿Qué diferencia hay? El ministerio, la razón de todo lo que existe, es la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios existen para cumplir esto, el ministerio. ¿Se entiende? La palabra ministerio significa servicio. Entonces dice, a fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? A ver, yo estoy haciendo algo muy importante en este día. Estoy capacitándolos a ustedes para que ustedes hagan algo que es vital. Ustedes edifiquen el cuerpo de Cristo. Cuando ustedes vuelven a sus iglesias y enseñan esto a otras personas, ustedes tienen dos alternativas. Por ejemplo, yo puedo empezar a edificar el cuerpo de Cristo, yo lo puedo hacer. O puedo enseñar a otros para que ellos lo hagan. ¿Notas la diferencia? Opción 1, yo edifico el cuerpo de Cristo. Opción 2, enseño a otros cómo edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, solo hay dos tipos de personas en la iglesia hoy.
Y siempre han habido dos tipos de personas. Uno, las personas que edifican el cuerpo de Cristo. Y dos, las personas que edifican a los que van a edificar al cuerpo de Cristo. No existe nadie más. ¿Profundizo? ¿Parece un trabalenguas? ¿Ejemplos? Sí. Esto es vital, es vital que lo entendamos. A ver, tenemos un grupo de músicos extraordinarios, profetas preciosos, que cuando cantan los ángeles vienen de inmediato a cantar con ellos. Ellos cantan, las puertas del cielo se abren, es extraordinario. ¿Dios se complace en eso? Sí, claro, muchísimo. Pero Dios se va a complacer más si ellos hacen que toda la gente, todos los que están en el salón, alaben a Dios de la misma manera. Si solamente ellos alaban y ellos cantan y suben y bajan y abren y cierran, ellos están edificando el cuerpo de Cristo. Sí lo están haciendo, lo están haciendo. Pero si ellos, por ejemplo, paran la alabanza y dicen: a ver, hermanos, vamos a cantar juntos, esta es la letra y vamos a hacerlo de esta manera y luego vamos a profetizar de esta forma. Ellos están haciendo la segunda tarea. ¿Cuál es la segunda tarea? Están capacitando a los demás para que todos edifiquemos el cuerpo de Cristo. Pregunta del millón: ¿cuál de las dos tareas es más importante? ¿La primera o la segunda? La segunda. Pero para hacer la segunda necesita ser llamado, para hacer la primera no. Esa es la diferencia en el que es ministro y el que no lo es. Ahora, en un sentido, toda persona cristiana, todo hijo de Dios, de un día de convertido ya puede ser un ministro del Señor, absolutamente. Nadie discute eso. Y él puede edificar al Señor, sí, edifica con su fe, con su obediencia, con su amor, con su testimonio, con su evangelismo, con todo lo que él haga, edifica el cuerpo de Cristo, sin duda, sin duda. Tú estás aquí porque alguien en algún momento te invitó a una congregación y conociste al Señor. Alguien te insertó en el cuerpo de Cristo, sí lo hizo. Pero no todos los que hoy día están en las congregaciones tienen el llamado para capacitar a los edificadores. Y esa es la gran diferencia entre los que hemos sido llamados a capacitar a los que van a edificar y los que edificamos. Entonces tienen ustedes un papá, una familia que se reúne el domingo, se convirtieron todos y llegan a casa después de la reunión y el papá dice: bueno, vamos a orar antes de comer. Nunca lo hacemos, pero ya somos cristianos, así que vamos a orar. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Está edificando el cuerpo de Cristo? Sin duda. Y sus hijos están aprendiendo a dar gracias por la comida, reconociendo que Dios les dio. Sin duda, eso va a traer frutos preciosos. Ahora, ¿lo puedo llamar a él pastor por eso? No. Quizás llegue a ser el pastor de su propia familia, sería ideal. Pero él ya en esa acción está edificando el cuerpo de Cristo. Está edificando. De eso habla Pablo en Corintios 14. Hermanos, cuando ustedes se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene lenguas, tiene palabras, profecías. Hágase todo para edificación. Cuando la iglesia se reúne, todos tienen algo para edificar al Señor. Por eso es que no debemos permitir que la música sea solo música, que tengamos un show aquí y la gente esté mirando. La idea es que Dios quiere que ellos edifiquen el trono de Dios con sus palabras, con sus cánticos. Si nadie va a cantar, solamente el grupo que está acá, yo prefiero darles himnarios para que al menos todos cantemos lo mismo. Pero es que de verdad, yo no gano nada escuchando un grupo de gente cantando y yo luego aplaudo. Pues aquí, ¿qué me hago ahí? Pero ¿qué pasa cuando yo soy invitado a alabar al Señor? Vamos a construir en esta mañana el trono del Señor de alabanza. Ok, participemos, que nadie esté con la boca cerrada, vamos a adorar. Amén, es eso. Y todos en esa mañana: quiero llenar tu trono de alabanza. Eso es mucho más valioso que un hermano cantando en una escala inalcanzable, ¿verdad? La única manera de alcanzar su tono es que todos nos castren, ¿sí? Y ahí canta solito y una canción que nadie le entiende, nadie le sigue y todos: wow, qué linda, ajá,
Eso lo podía haber hecho solo en su habitación. Porque cuando yo estoy reunido, si mi corazón es alabar al Señor solo, yo puedo hacerlo. Pero cuando estoy reunido, lo que Dios quiere no es escucharme a mí, quiere escucharnos a todos. Entonces ahí distingues del músico del salmista. El músico le vale un pepinillo si le sigues, no le sigues, si alcanzas, si no alcanzas, él se luce. Pero el salmista no, ve que no alcanza, te baja el tono para que todos cantemos, se esfuerza en que participes. No canta la parte difícil, canta lo que todos podemos cantar, porque su corazón no es escucharse a sí mismo, es escuchar a todos, porque Dios se complace en este incienso que sube cuando todos de acuerdo adoramos. Entonces yo mirando a los músicos sé con quién quiero cantar y con quién no. Punto. Fácil. Ese hermano, ese músico puede edificar el cuerpo de Cristo, sí, solito, claro que puede, pero da lo mismo que esté aquí o que no. Está haciendo un ministerio, tiene su ministerio, pero no está en el ministerio. ¿Quiénes están en el ministerio? Aquellos que tienen carga, porque los santos sean capacitados para que ellos edifiquen el cuerpo. Esa es la gran diferencia entre ministros y ministerio. Y eso es vital entenderlo para saber quién es quién. Ay, pastor, pues Dios me han levantado como pastoras y quiero que abramos una iglesia. Espera un ratito, primero quiero ver si tú tienes tu ministerio o estás cargado por el ministerio. Cuando una persona tiene su ministerio, esa persona es egoísta, va a defender su posición siempre. Y el día en que tú no le des espacio se va a ir, porque no valora su ministerio. Esas personas son los típicos asalariados. Pero cuando tú tienes el ministerio, tú eres capaz de hacer gárgaras con tachuelas, con clavos. Puedes dormir con una almohada que es un cactus, no hay ningún problema. Todo lo haces por la iglesia, porque no es tu ministerio, es el ministerio. Ese era lo que tenía Pablo. He recibido, dice, el ministerio. No dice he recibido mi ministerio, dice he recibido el ministerio. ¿Cuál es el ministerio? La capacitación de los santos para que ellos edifiquen el cuerpo de Cristo. Esa es la gran diferencia. Entonces, obviamente, cuando tienes 100 pastores, te puedo asegurar que menos del 10% tienen el ministerio. La gran mayoría tienen el ministerio pastoral, es su ministerio, pero no es el ministerio. Entonces ellos van a hacerlo. Por eso les cuesta tanto trabajar en unidad, porque ellos están dispuestos a hacerlo, pero según sus leyes. Ok, lo hacemos, pero según lo que yo digo. Lo hacemos en mi congre, lo hacemos con los que yo digo, con los que nadie más. Ellos no tienen un corazón de ministerio, es su ministerio. Sin duda son ministros, sí, lo son, pero no tienen el ministerio. A pesar de eso, Dios los usa y Dios hace grandes cosas con ellos, sin duda, sin duda. Pero ellos van a lograr que se cumpla Efesios 4:12, que todos lleguen a la estatura de la plenitud. No, tú vas a su congregación, todos son enanos espirituales, todos son pigmeos, nadie crece nada. ¿Por qué? Porque el que tiene el ministerio, su carga es que todos suban. El que tiene su ministerio es que él suba. Son mi congregación, son mis ovejas. Yo me enseñoreo en la necesidad de ellos. Entonces nunca te va a enseñar a ministrar, porque Él debe ministrar. Nunca te va a enseñar a hacer liberación, Él te va a liberar. Nunca te va a enseñar a ser libre, independiente. Nunca te va a enseñar a pescar, te va a vender el pescado. ¿Por qué? Porque es su ministerio. Esa es la gran diferencia. Y a esos Dios llama asalariados. Ellos no dan la vida por sus ovejas, no la dan, no la van a dar. No. Entonces tú reúnes a 20 pastores y la pregunta es: ¿y qué gano yo? Caray, okay, olvídalo. Está bien, es que está peleando desde la trinchera de su ministerio. Ellos no han visto el ministerio.
Yo no he conocido un solo líder que se meta a pelear por su país que no haya tenido un corazón por el ministerio. Porque cuando tú haces esto, cuando tú te metes por tu país, es dar, es dar, es dar, es dar, es dar, es dar, es dar. Pero cuando se trata de, por ejemplo, vamos a cambiar la congre a una más grande, es fácil dar ahí, porque todo lo vas a ver tú mismo. O sea, es una inversión, es sacar dinero de un bolsillo para meterlo al otro. ¿Quién no quiere dar así? Es fácil dar así. Uy, yo lo estoy dando todo, ¿por qué? Por un salón. ¿Sin quién va a usar el salón? Tú. Es como ahorrarse para tener un auto propio. O sea, ¿está bien, está mal? No, está bueno. Pero cuando agarras los ahorros de tu auto y los siembras para que podamos llevar un grupo de intercesión a una montaña, y quizás de eso no veas nada en 5 años. O sea, realmente tú tienes que tener un corazón por el ministerio, no por tu ministerio. Ninguna persona que tenga carga por su ministerio se mete en intercesión, tiene que estar loco. Lo entiendo. Yo no lo haría. Pero cuando tienes el ministerio, dices como Pablo, ay de mí si no lo hago. Esa es la gran diferencia. Por eso es tan importante entender, a fin de capacitar a los santos. ¿Qué es lo que Dios quiere de su iglesia? Que capacitemos a los santos. Por eso Dios me quitó la palabra congreso. No aparece congreso, son escuelas. ¿Por qué? Son entrenamientos. No damos seminarios, damos entrenamientos. La gente es entrenada y le enseñamos cosas para que sepa hacerlo luego solos, para que puedan pelear sus batallas. No puede haber reforma si no es así. ¿Quiere tomar su ciudad, pastor? Sí. Bueno, llámeme, pues invíteme, yo voy y la tomo. Pues como ¿cuántos años necesitamos en 2 para tomar un continente así? Quizás mis nietos lo hagan. Pero cuando te capacito y tú puedes luego hacerlo, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la. ¿Qué pasa cuando hay la unidad de la fe? El reino se establece. ¡Pum! Creemos lo mismo. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la imagen de un hombre maduro, a la imagen de Adán pero maduro, no del Adán inmaduro, del Adán maduro. No llegó a madurar, ¿por qué? Porque no tomó del árbol de la vida. Adán fue un fruto que se cortó cuando estaba verde. ¿Qué haces con eso? Patacones. Pero ¿qué haces con un maduro? Enterito, entero. Es dulce. Lo maduro siempre es dulce. Adán patacón. Wow. Y dice acá, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, de doctrina, por la astucia del hombre, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Eso solo se logra cuando la gente se dedica al ministerio. ¿Quieres alegrar al corazón del Padre? Capacita a la iglesia.
Enséñale a hacer las cosas. No las hagas por ellos, que ellos las hagan. Si eres pastor, no resuelvas sus problemas, enséñales cómo resolver sus problemas. La primera vez ora por su enfermedad, la segunda enséñale que lo ore, la tercera déjalo solo. Eso es lo que agrada a Dios, que ellos lo hagan. Imagínense, yo tengo una niña pequeña, 6 años, le dan un pedazo de carne o de pescado, su mamá se acerca y le ayuda cortando, aunque ella quiere hacerlo sola, y lo hace muchas veces. Pero imagínese que ella tenga mi hijo grandotote aquí que está ahí en la batería, y le dan su tremendo churrasco, y su esposa, mi esposa, su mamá, le quita el plato y le dice: venga, no, déjame, hijito, yo te lo corto. Entonces ahí está mi hijo mirando su plato y le dice: mami, aquí falta este pedazo, está muy grande. Dígame si usted no diría: oiga, disculpe hermana, mire, con mucho respeto, pero yo creo que aquí usted está en otra. ¿Cómo va a cortárselo la carne de su hijo? Él puede alzarla. Es lógico. Gente que está 20 años en una congregación y no sabe reconocer su mano derecha de la izquierda. No sabe por qué le pasan las cosas. No sabe cuál es su llamado. No sabe cuáles son sus dones. No sabe para dónde va. No sabe cómo orar. No sabe hacer un negocio. Se une con socios sin vergüenzas. No sabe con quién se casa la muchacha. Un tipejo que luego la maltrata. ¿De qué le sirvió su salvación? Todo lo que hace parece que lo hiciera ciega. Es que nunca fue capacitado. Fue pastoreado. Fue conducido. Qué terrible. Por eso es que la Biblia en el Nuevo Testamento solamente menciona desde Hechos para adelante la palabra pastor una vez. Si algún ministerio debería desaparecer, es el de pastor, porque es un ministerio asistencial. Perdónenme, es asistencial. ¿Y qué debería establecerse? Ministerios apostólicos, proféticos, que no jalan, empujan. Hágalo, enfréntelo, vénzalo. Ah, no, yo voy a hablar, usted quédese aquí, yo me encargo. Gracias a eso tenemos una iglesia inválida. No tenemos fuerza. Ni siquiera reconocemos nuestras debilidades. Nunca nos enseñaron a confrontar esto. Dice en el verso 16: de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen. Las coyunturas son los ancianos. Vamos a hablar de eso. Va a descubrir que es un anciano en Dios. Ellos son las coyunturas, muy interesante. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Miren, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Cada miembro crece. Tu cuerpo ha crecido armónicamente. Imagínese que una mano no crezca a la estatura de la otra. O sea, se vería raro. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, dice Pablo, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Los gentiles, los incrédulos, los inconversos, los filisteos. ¿Y cómo andan los gentiles? En la vanidad de su mente, en la sabiduría de su propio pensamiento, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay. Está hablando de cristianos, perdónenme.
Está hablando de creyentes, pero que no han llegado a saltar al otro lado. Personas que nunca renovaron su entendimiento. Por la dureza de su corazón. Imagínense la escena. Yo soy pastor y tengo otro pastor en mi congregación. Hemos caminado juntos años. Es mi amigo. Lo he visto crecer, lo he visto desarrollarse, lo veo con familia. Es copastor conmigo. Un día viene este hombre y me dice: Fernando, he estado orando estos días y el Espíritu me ha empezado a inquietar. Anoche mientras oraba, salieron lenguas de mi boca. ¿Cómo que lenguas? Empecé a orar en otros idiomas. No sabía qué estaba pasando. Tú sabes que no permitimos eso aquí. Sí, pero es que yo no lo busqué. Estaba orando y pasó eso. Pues que no vuelva a pasar. Tú sabes que eso no es parte de nuestra doctrina. Pero tú me conoces, tú sabes que estoy aquí por amor al Señor, que todo lo que he hecho, lo he hecho en obediencia. Te estoy contando lo que me está pasando. Yo no quiero dividir nada, te estoy contando lo que estoy experimentando. Dios me ha empezado a hablar. Dios no habla, por eso dejó la Biblia. Si Él quisiera hablar, no nos hubiera dejado la Biblia. Pero entonces, ¿quién me habla? Si no es Dios quien me habla, ¿quién me está hablando? Tienes un problema, o arreglas eso o te vas a tener que ir. ¿Qué es lo que está obrando en esta persona que juzga así? Dureza de corazón. Si tan solo hubiera temor de Dios, sería: oye, hermano, bueno, no lo digas a nadie, pero a ver, oremos juntos. ¿Cómo es eso? No, yo tampoco creo que eso sea correcto. A ver, vente a mi casa esta noche, oremos y veremos si hablas algo raro y yo te veo ahí. No, es que esto no, que ni se enteren nuestras autoridades, hagámoslo a solas. No lo dejo solo, lo conozco, sé quién es. ¿Cómo la doctrina puede provocar que yo le corte todo lo que es su vida para él? Dureza de corazón. ¿Cómo uno se manifiesta? ¿Cómo puede operar en el reino? Por fe. ¿Y de dónde nace la fe? Del corazón. No nace del espíritu, nace del corazón. La persona que es dura en su corazón tampoco expresa fe. Poco tiempo después te tienes que ir, me devuelves esto, ya no te puedo pagar más, y te vas y manda una carta para que todos tengan cuidado contigo porque has caído en doctrinas extrañas. A ver, quiero que entiendan esto. Me comisionaron una iglesia, no porque era un maleante, sino porque me valoraron como persona, me valoraron como creyente. ¿Estoy de acuerdo con usted? O sea, yo creo que no rifo las iglesias, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere pastorear una iglesia este mes? Levante la mano. O sea, ¿por qué me pusieron en el cargo de pastor? Si no reconocen cuando yo empiezo a entender algo, ¿por qué no me respetan? Si tuvieron confianza para darme una congregación, yo creo que algo han visto en mí para darme una congregación, ¿verdad? No era primo del presidente, no había puesto miles de dólares. O sea, algo les guió a ponerme a cargo de eso. Ok. ¿No pueden usar lo mismo para escucharme y para respetar lo que me está pasando? ¿Qué persona en su sano juicio va a exponerse a perder su situación actual, donde tiene algo asegurado, donde todo está ya está fríamente organizado, un sustento? ¿Quién va a querer salir a la nada? ¿No se da cuenta que es más fácil que esa persona simplemente se calle y aparente todo? ¿Todo está bien? Hablo en lenguas en privado. ¿Por qué me expulsan por decir lo que veo? Por la dureza de corazón. El problema es la dureza de corazón. Pablo está hablando de eso.
Esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor. Me impresiona. La gente más dura que yo he conocido no han sido inconversos, han sido gente creyente, que en su mente no eran capaces de aceptar que lo que yo estaba diciendo era del Señor, porque su corazón estaba endurecido. Cuando alguien viene de tu congregación y te dice: sabe, pastor, ayer se me apareció un ángel vestido de pijama verde, tú no la expulsas. A ver, cuéntame, ¿cómo fue eso? Cuéntame. Pues resulta que estaba en la noche solo y sabe que tenía hambre y me pedí 5 platos de ensalada César. 5 platos, sí. ¿Tanta lechuga comiste? Sí. Yo creo que eso explica el color verde, ok. Ajá, ¿y qué más? ¿Qué más hiciste? Pues luego ahí me dormí y a medianoche me soñé que venía un ángel todo vestido de verde. Ok, entonces vamos a hacer esto. No comas tanta ensalada César en la noche, no más de una porción. Y si se repite esto, avísame. Es que es eso. Es eso. Yo como pastor lo hago, no le digo: apártate, Satanás, ¿qué me estás viniendo con esos cuentos? ¿Qué libro has leído? Seguro que has leído algo de la hermana Ana López. ¿Te has visto algún video? ¿Qué pasa? O sea, no sabía que estábamos en una nueva Inquisición. A ver, cuéntame. Vamos a quemar libros santos. Entonces, ok, tómate unos días y me cuentas. Yo le digo a mi esposa: oye, Mari, te cuento, mira, vino esta hermana, ¿te ubicas quién es? Y me dijo esto, y ella me dice: pero ella siempre es bien seria, rara vez se acerca para contar algo. No es de las personas que cada semana tiene una visión. Nunca le había pasado. Qué raro. ¿Será del Señor? Eso, ¿sabes qué es? Temor de Dios. ¿Será del Señor? ¿Será que Dios le está mostrando eso? Es temor de Dios. No se trata de que yo la haya experimentado. Hay muchas cosas que no hemos experimentado y que son verdaderas, pero no las conocemos. Pasan unos días y vuelve la persona y me dice: mire, me pasó de nuevo. ¿Otra vez? ¿Y era verde? Sí. ¿Y comiste ensalada César? No comí nada, pastor. No era la ensalada César. Bueno, ¿por qué no vienes esta tarde? Vamos a orar contigo y ver qué está pasando. Es eso. Después de ministrarlo, después de hablar, le digo: ¿sabes? No sé qué es lo que te está pasando. No tengo idea. ¿Quién puede ayudarnos? Mi deseo es ayudarlo. No está viniendo a decirme: pastor, quiero dividir la iglesia en 2 semanas y media. Entonces, no es eso. Es una persona que me expresa algo que le está pasando. Confía en mí, me lo está contando. No sé qué te está pasando, pero ¿sabes qué? Vamos a ponernos a orar por esto. Y hasta que no tengamos claridad, yo te ruego que no hagas nada. Todavía no hables de esto. ¿Qué les vas a decir? Dios me mostró, no me mostró. ¿Verdad que no sabes? Yo tampoco sé. ¿Qué te parece si oramos y esperamos? Listo. Eso es lo que espero de mi pastor. Ninguno de nosotros con 100 años en el ministerio lo hemos visto todo. ¿Qué es eso? Humildad. ¿Qué es eso? Temor de Dios. Hay pastores que no me caen bien, que me parece que enseñan cosas absurdas, pero aún así les doy el derecho de la duda. Es correcto. Dios puede estar hablando algo a través de él. A ver, escuchémoslo 10 minutos. Sigan lo mismo, cámbialo. Listo. Ya, le di 10 minutos. Sí, es justo. Es justo, es bueno. Es que es bueno.
Si estoy leyendo lo que está haciendo el Papa Francisco, ¿por qué no voy a leer lo que está hablando este hermano? ¿Me sigue? Ya no andéis como andan los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En la vanidad de su mente. No, esto no puede ser de Dios, porque es que no lo proceso. Como no lo entiendo, no es de Dios. Solo es de Dios lo que yo entiendo, ¿entiendes? Y solo te puedes quedar aquí si dices amén a todo lo que yo digo. Eso es absurdo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Carlos Salomón? ¿Roberto Salomón? ¿En quien reposa toda la sabiduría de Dios? En la vanidad de su mente, uno, así andan los gentiles, entenebrecidos en su entendimiento. Esto es muy feo. Quiere decir que las tinieblas han tomado poder del pensamiento. Uy. Excluidos de la vida de Dios. ¡Ay! Fuera del reino. ¿Por causa de qué? De la ignorancia que hay en ellos. ¿Y por qué son ignorantes? Por la dureza de su corazón. Dios no condena a una persona por ignorante, la condena por la dureza de su corazón, que fue lo que le llevó a la ignorancia. Y ellos, habiendo llegado a ser, número uno, insensibles. Se entregaron a la sensualidad. ¿Qué sensualidad? Es cuando me gobiernan mis sentidos, lo que yo veo, lo que lo oigo, lo que yo siento, lo que yo proceso a nivel sensorial, nada más. Y estas personas cometieron con avidez toda clase de impurezas. No estén pensando en cosas sexuales horribles y cosas. Cuando una persona tiene como voz divina sus sentidos, esa persona es una persona sensual, se guía por sentidos. Es natural, es terrenal. Uy. ¿Qué hemos aprendido en esta plenaria de la mañana? La diferencia entre los ministerios y el ministerio. Hemos entendido que hay dos tipos de personas en el cuerpo de Cristo. Ambos son necesarios e importantes. Hemos entendido cómo operaba el reino en Cristo, cómo operaba el reino en la iglesia. Y vamos a entender por qué vinieron los ministerios esta tarde. Hemos entendido que lo que Dios espera de nosotros, si nosotros buscamos los opuestos de estas expresiones, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Número uno, que tenemos nuestro entendimiento iluminado. Dios quiere que tu entendimiento siempre tenga luz de Dios, luz. Número dos, que siempre participes de la vida de Dios. Tres, que no tengas ignorancia, que tu corazón sea sencillo y sensible a Dios. Amén. Son los contrarios de los que está aquí. Sí, número uno, en vez de entenebrecido su entendimiento, un entendimiento iluminado. En vez de excluidos de la vida de Dios por la ignorancia, partícipes de la vida de Dios por un corazón sensible. Eso quiere Dios de nosotros. Mis amados, si nosotros pudiéramos hacer escuelas todos los meses, las haríamos. Porque de verdad sabemos que lo que hoy día se requiere, más que nunca, es capacitar a la iglesia para que ellos edifiquen el cuerpo de Cristo. Entonces, tú estás aquí en estos días, no para aprender solamente cómo opera un profeta o un apóstol, sino para poner tu parte en todo esto y edificar el cuerpo de Cristo. Algunos aquí hemos sido llamados a eso, a edificar el cuerpo, y otros hemos sido llamados a capacitar a los que van a edificar. Ambos son importantes y necesarios. Este entrenamiento en especial es para el segundo grupo.
para los que van a capacitar a los que edifican el cuerpo de Cristo. ¿Se aclaró? Buenísimo. Póngase de pie.